Catéter venoso. Identificación de la vena. El primer paso en una venodisección es escoger el sitio donde se va a hacer. Para el acceso a la vena yugular externa, usualmente es suficiente la observación para identificarla en su trayecto descendente. Esta va desde el ángulo de la mandíbula hasta perderse en la fosa supraclavicular, atravesando el esternocleidomastoideo en la mitad del cuello en sentido anteroposterior. Si no es fácil verla, puede colocarse un dedo en la fosa supraclavicular para obstruir el flujo y hacer que se distienda. Lo mismo puede lograrse pidiéndole al paciente que ejecute la maniobra de Valsalva. La vena cefálica puede observarse en algunos pacientes a la altura del surco deltopectoral. Con alguna experiencia puede encontrarse aún así sin verse. La disección en este sitio tiene la ventaja de un fácil manejo, ya que el paciente posee la libertad para mover libremente las extremidades y la cabeza. La vena cefálica en el antebrazo puede observarse fácilmente en la mayoría de los pacientes. En los casos que no se vea, se puede colocar un torniquete en la raíz del brazo para hacer que se distienda y de esta manera facilitar su hallazgo. La vena basílica puede encontrarse fácilmente en la cara medial del brazo, a 2 centímetros por encima del pliegue del codo. El callado de la safena se encuentra en un plano profundo en el tejido celular subcutáneo y su disección debe ser intentada solamente por personal con experiencia, debido al peligro de ligar la vena femoral común y aún la arteria femoral. El punto de referencia para encontrar la vena es identificando las 6 o 7 ramas que llegan a ella a la altura del callado, puesto que la vena femoral no tiene ramas que lleguen a este sitio. La vena safena a la altura del tobillo se encuentra fácilmente por delante del maleolo interno, aunque no sea visible. Técnica. Una vez definido el sitio de la disección, se hace asepsia local con alcohol yodado y se anestesia localmente con lidocaína al 1%. Con un bisturí se practica una incisión en la piel en sentido transversal a la dirección de la vena, siguiendo las líneas cutáneas. La vena yugular externa y la cefálica en el antebrazo se encuentra inmediatamente por debajo de la piel, a tal punto que si la incisión se profundiza, puede resultar seccionada la vena cefálica en el surco deltopectoral seccional. La cefálica en el surco deltopectoral se encuentra profunda en el tejido celular subcutáneo. La basílica en el antebrazo se encuentra debajo del tejido celular subcutáneo y de la basílica y de la fascia superficial del brazo. La vena safena a la altura del callado está por debajo del tejido celular subcutáneo y de la fascia superficial del muslo. La safena a la altura del maleolo interno se encuentra inmediatamente por debajo de la piel. Una vez hecha la incisión, se diseca con una pinza hemostática de Kelly o con una pinza mosquito, abriéndola siempre en el sentido en que corre la vena, lo cual permite individualizarla sin lesionarla. Se repite esta maniobra hasta librarla de los tejidos circundantes. Se pasa entonces la pinza por debajo levantándola. En este momento se debe tener listo el catéter que se va a introducir. Este puede ser de varios tipos. El que se usa como catéter pericranial en los niños, también extensiones para equipo de venoclisis, catéteres de polietileno o catéteres diseñados específicamente para ser introducidos por disección de vena. El criterio para escoger el catéter se fundamenta en buscar el de menor diámetro que permita un funcionamiento adecuado de la disección. El de polietileno es el más delgado y solo se emplea en niños cuando la disección se vaya a usar exclusivamente para pasar cristaloides. Si se requiere transfundir el paciente o hacer una exagión transfusión, debe utilizarse un catéter de mayor diámetro, como un pericranial.
En los adultos es suficiente todos los usos un catéter de extensión para equipos de venoclisis. Los catéteres especialmente diseñados para disecciones tienen como única desventaja su elevado costo. Para evitar la posibilidad de una embolia gaseosa, el catéter debe ser purgado previamente. Este debe ser llenado con dextrosa o solución salina. Teniendo la vena elevada, con una pinza hemostática se coloca una ligadura en la parte distal de la vena que se anuda. En la yugular externa, la que se anuda es la ligadura proximal y la otra en la parte proximal que no se liga. Con una tijera fina o con un bisturí se hace un orificio en la vena. Se calcula externamente la longitud del catéter y al introducir para quedar en posición central. Es posible cortar en bisel la punta del catéter para facilitar su introducción, pero evitando dejar una punta afilada que pueda perforar o lesionar la pared venosa. Se introduce suavemente el catéter en la longitud requerida. A veces es necesario rotarlo para que avance o mover la cabeza o el brazo del paciente para vencer cuidadosamente algún punto de resistencia. Se procede a conectar la venoclisis y si el goteo es adecuado, se anuda la otra ligadura que fija el catéter a la vena. El catéter no debe entrar por el sitio de la incisión, sino por un orificio situado por lo menos 1 centímetro distal del sitio de incisión, haciendo pasar el catéter por un túnel de tejido sano que hace las veces de filtro bacteriano. Esto con el fin de minimizar la posibilidad de infección. Al cerrar la herida quirúrgica se aprovecha uno de los puntos para fijar el catéter a la piel. El sitio de la disección debe ser muy ocluido con gasa estéril para disminuir la probabilidad de infección. El catéter debe fijarse adicionalmente a la piel con esparadrapo para evitar la salida accidental. Manejo. El sitio de una disección de vena es una ruta excelente para el ingreso de bacterias. Por esta razón se debe tener un cuidado extremo para evitar su contaminación. El equipo de venoclisis debe cambiarse cada 3 días. Diariamente debe hacerse curación con yodo y una disección y a la vez una disección no debe permanecer más de 8 días en el mismo sitio. Cuidados del catéter venoso central. Se incluyen técnicas de asepsia, mantenimiento, manejo y retiro. En asepsia se debe verificar la permeabilidad de cualquier catéter. Los equipos para el paso de sangre deben ser desechados al ser usados. El cambio del equipo se realiza cada 24 horas. El mantenimiento. Este debe reunir todo el material y colocar en una mesa estéril. Debe revisar la zona para verificar inflamaciones, drenaje u otros signos de infección. Limpiar la zona con una gasa con providona yodada. Debe ser meticuloso el cuidado del catéter venoso central antes, durante y después de su inserción. Dependerá de la disminución en la incidencia de las complicaciones, tanto infecciosas como mecánicas. En cuanto a las valoraciones, toma de examen y manejo. Extraer 5 mililitros de sangre y luego desecharlo. Extraer la cantidad necesaria de sangre. Lavar la luz del catéter y reanudar la perfusión. Retiro. Este debe evaluar el estado clínico del paciente. Informar que será retirado el catéter. Limpiar con solución antiséptica el sitio de punción.